Pablo estaba totalmente alineado al deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? La evangelización mundial. Y realmente, si nuestra vida de fe no tiene nada que ver con la evangelización mundial, que es el deseo de Dios, es imposible que pueda funcionar. Porque el Señor desde el principio, desde el Antiguo Testamento, está explicándolo. ¿Cuál es su deseo? ¿Cuál es su objetivo? Vemos en Génesis 12:3 cómo Abraham le dice: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Está hablando de Jesús el Cristo, a través del cual viene esa bendición, esa salvación que es para todas las familias de la tierra, las 237 naciones. Y también las últimas palabras del Señor resucitado, antes de ascender, Hechos 1:8, habla de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Por eso no es hacer muchas cosas, ¿verdad? Mi vida de fe tiene que estar dentro de la evangelización mundial. Y Pablo estaba totalmente alineado al deseo de Dios. Por eso el pasaje de hoy, Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto, era la segunda carta. ¿Por qué tenía tanto interés por la iglesia de Corinto? Por supuesto, por los hermanos, para que evangelizaran esa ciudad llena de oscuridad, pero también porque Corinto era muy importante para poder alcanzar Roma. Y Roma, que era la capital del imperio, representa la evangelización mundial. Por eso Pablo tenía tanto interés. ¿Cómo Pablo podía de verdad estar dentro de la evangelización mundial? La llave es que él disfrutaba del poder espiritual. Él disfrutaba del poder de lo alto, de Dios Trino, que tiene el poder infinito, que está con nosotros. Pablo lo disfrutaba realmente. Pero la mayoría de los creyentes, ¿cuál es nuestra realidad? Pues que estamos en debilidad. Es el mayor problema. No tenemos ninguna fuerza espiritual. Podemos tener interés, podemos tener incluso conocimiento, pero no tenemos fuerza espiritual. Por eso somos engañados continuamente. Y empezamos a pensar que todos son problemas, pero la mayoría de cosas que llamamos problemas no son tal, no son problemas, pero vemos todo como problemas. ¿Qué problemas? La economía, ¿verdad? Uy, qué gran problema, tengo un problema de la economía. Pero Isaac nos muestra la palabra. Isaac, en tiempo de hambruna, en tiempo de escasez, él sembró, dice la palabra, y cosechó 100 por 1. ¿Por qué? Porque tenía ese poder espiritual y estaba alineado a la evangelización mundial. Por eso Dios le dio la economía de la luz, esa economía que Dios tiene preparada para proclamar el evangelio. Por eso, si tiene ese problema de economía, es el mejor momento, no es un problema, para poder entrar a la evangelización, para poder restaurar mi estado espiritual. Es una oportunidad que Dios me da. También podemos tener problemas con la familia, ¿verdad? Es muy común, desgraciadamente. Pero no es realmente un problema. Fíjense José, sus hermanastros le hacían bullying continuamente. Pero eso fue realmente la oportunidad para que José se aferrara fuertemente al pacto de Jesús el Cristo. Si no, si todo hubiera sido tranquilo, no se hubiera aferrado. Pero ahí se aferró solo a Cristo y empezó a orar con todo su corazón. Por eso realmente no era un problema, era una oportunidad para que José realmente restaurara el poder, se alineara al deseo de Dios. Por eso Dios lo utilizó grandemente. Y a veces incluso podemos decir, hay problema en la iglesia. Pero fíjense cómo estaba la iglesia en tiempos de Samuel. Estaba llena de pecado, habían perdido el evangelio, no había visión en aquellos días. Estaban caídos espiritualmente. Pero Samuel, en medio de esa crisis, dificultad, él entendió que había que aferrarse al pacto. Por eso dormía junto al arca del pacto. Eso tiene un sentido espiritual, que se aferró solo a Jesús el Cristo. Y empezó a orar para disfrutar del poder del trono. Es el poder que tenemos. Tenemos que empezar a orar. Por eso dice en 1 Samuel 3:19 que ninguna de sus palabras cayó nunca a tierra. Se alineó totalmente
al plan de Dios, a la evangelización, y fue utilizado para restaurar el evangelio en su nación. Por eso, el problema no es el problema, es mi estado espiritual. Y Pablo gozaba, disfrutaba de esa plenitud del Espíritu Santo. Pablo era cumbre espiritual. Por eso fíjense el pasaje de hoy, qué importante. Versículo 16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior, se va desgastando, y es verdad, ¿verdad? Bueno, nos vamos haciendo mayores y hay dificultades que nos afectan físicamente, pero ¿qué decía Pablo? El interior, no obstante, se renueva de día en día. Pablo, al tener ese poder, lo veía todo distinto. Veía la obra de Dios en todo, estaba agradecido por todo, lo veía totalmente distinto por su estado espiritual. Versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y Pablo dice una leve tribulación momentánea. ¿A qué llamaba Pablo una leve tribulación momentánea? Era perseguido, era encarcelado injustamente, era apedreado. Y eso Pablo, ¿cómo le puede llamar una leve tribulación momentánea si nosotros, pues nos duele un dedo y empezamos a asustarnos, empezamos a movernos? No, pero todo eso para Pablo, ¿cómo puede ser que dice una leve tribulación momentánea? Porque él sabía que eso realmente lo que hacía era fortalecerlo espiritualmente. Él sabía que incluso era una bendición, porque a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, pero si no tenemos fuerza espiritual, pues lo vemos totalmente incorrecto, ¿verdad? Somos engañados. Pero Pablo, gloria a Dios, él sabía que todo lo que ocurre servía para que realmente estuviera creciendo espiritualmente, ese eterno peso de gloria. Crecía espiritualmente a través de todo, era bendecido a través de todo. Es lo que quiere decir. Y también la llave aparece en el 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo que se ve y lo que no se ve. Y Pablo no estaba enfocado en lo que se ve, en lo físico, en lo material. No estaba enfocado ahí, ¿verdad? Él estaba enfocado en lo que no se ve, en lo espiritual, en lo de Dios, en lo eterno, en lo que permanece para siempre. ¿Y dónde estamos mirando nosotros? Para tener ese poder espiritual hay que empezar a mirar lo que no se ve, las cosas de Dios en primer lugar. Y también, por supuesto, no solo significa verlo con nuestros ojos. Habla de ¿dónde está mi interés? ¿Cuál es mi prioridad? Mi prioridad, mi interés tiene que ser lo que no se ve, lo espiritual, lo eterno. Esa es la manera de cambiar nuestro estado espiritual, de alinearme totalmente a las 237 naciones, a la evangelización mundial. Un pastor en un entrenamiento, allí en la pizarra, pues nos escribió. Hizo dos listas de cosas. La primera lista, ¿qué escribió en esa lista? El carro, la casa, la comida, la ropa. Esa era la primera lista. Y al lado escribió otra lista distinta, que era orar, el culto, la oración, el evangelismo. Y estaban esas dos listas y dice, bueno, ¿dónde está nuestro interés? En la primera lista, que son las cosas físicas, cosas necesarias, pero ahí está primeramente mi interés, o está en la segunda lista, que son las cosas espirituales. Y es lo que tenemos que ver delante de Dios, ¿verdad? Bueno, yo la verdad que me quedé un poco avergonzado, ¿no? Viendo mi realidad. Y es verdad. Normalmente estamos enfocados ahí, en las cosas físicas. Pero la palabra nos dice que lo mismo que trajimos a este mundo físicamente, que no es nada, ¿verdad?
Es lo mismo que nos vamos a llevar, pero estamos peleando por cosas físicas. La gente mata, roba, las familias se rompen. ¿Por qué? Por cosas físicas. Porque en ese área Satanás engaña. Por eso hay que dejar de mirar esas cosas, hay que dejar de buscar esas cosas. En primer lugar, primero hay que mirar, hay que buscar, hay que anhelar las cosas de Dios, las cosas eternas que son las que nos dan la verdadera vida, la verdadera paz, donde el ladrón ni la polilla pueden estar entrando ahí, ¿verdad? Hacernos tesoros en el cielo, dice también el mismo Señor Jesús, que nos hagamos tesoros en el cielo, que nuestro tesoro esté en el cielo, porque donde está el tesoro está el corazón. Ahí tenemos que estar enfocados. Por eso la palabra de hoy es muy importante, mirando lo que no se ve, enfocándonos a lo eterno. ¿Y a qué se enfocaba Pablo? ¿A qué nos tenemos que enfocar para tener ese estado espiritual, para estar siendo utilizados para la evangelización mundial? En primer lugar, solo Jesús el Cristo. No Jesús el Cristo. Es distinto, solo Jesús el Cristo. Y la verdad que si empezamos a mirar nuestras vidas, nuestras familias, las noticias, los vecinos, uno se da cuenta. Todos están fracasando. ¿Por qué? Porque no tienen a Jesús el Cristo. Por eso solo Jesús el Cristo. No hace falta estar perdiendo el tiempo en más cosas. Solo Jesús el Cristo ha quebrantado esas 3 maldiciones. Solo Jesús el Cristo es solucionador de todos los problemas. Por eso es el mensaje núcleo esencial de los 66 libros de la Biblia. Si Dios insistentemente nos repite esa respuesta, es porque es la respuesta completa. Y tiene que ser solo Jesús el Cristo. Tengo que entregar esta vida que Dios me ha dado por su gracia para proclamar que Jesús es el Cristo, porque solo Jesús el Cristo cambia vidas, restaura familias, salva regiones, naciones, épocas enteras. Lo podemos ver a la luz de la Escritura, que es la verdad. Por eso solo Jesús el Cristo. Y tenemos que enfocarnos solo en Jesús el Cristo. Pedro, por gracia de Dios, en Mateo 16 lo confesó. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor se puso muy contento, pero en el mismo capítulo 16, cuando el Señor Jesús les empieza a decir que era necesario que Él fuera a padecer a Jerusalén, donde lo iban a entregar, donde lo iban a matar, donde iba a morir, pero que iba a resucitar, Pedro no lo entendía. Dice, Señor, no hables esas cosas, no hagas eso. Y ahí el Señor le habló fuerte, ¿verdad? Mateo 16:23. Quítate de mí, Satanás, porque no estás mirando o poniendo la mira en las cosas de Dios, sino estás poniendo la mira en las cosas de los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que él seguía mirando lo que se ve, lo físico, lo material, y cuando estamos mirando ahí, Satanás obra, nos engaña. Por eso hay que mirar solo Jesús el Cristo, solo las cosas de Dios, las cosas eternas. Por eso en Mateo 17 el Señor llevó a Pedro y a otros discípulos principales al monte de la transfiguración, porque quería que tuviera esa conclusión, solo Jesús el Cristo, y apareció Moisés, el representante de la ley, un gran profeta. Apareció Elías, que Dios levantó grandes milagros a través de su vida, pero Moisés desapareció también, Elías, dice versículo 9, y quedó solo Jesús. Porque tiene que ser solo Jesús que cumplió el trabajo de Cristo, solo Cristo. Hay que tomar ese pacto y mirarlo. Cristo ha consumado todo. Cada día tengo que poner mi fe en Él. No importa problema, situación, la dificultad que esté enfrentando. Cristo ha consumado todo. Hay que tomar solo Jesús el Cristo. Es lo que tenemos que mirar cada día. Hebreos 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Solo Jesús el Cristo. ¿Cuál es la segunda cosa que Pablo estaba mirando continuamente? Solo reino de Dios.
Y hay un reino de este mundo, ¿verdad?, que está lleno de tentaciones, de cosas físicas, cosas incluso atractivas. Pero si estamos mirando ahí, vamos a fracasar. Y hay un reino de Satanás. Este Satanás quiere engañarnos para que estemos mirando las cosas del mundo, las cosas físicas, para engañarnos, para destruirnos. Por eso, lo único que quebranta eso es el reino de Dios. Y Jesús el Cristo murió, pero al tercer día resucitó, y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El reino de Dios está en nosotros. Cristo está en nosotros. Y tenemos que disfrutar de esa bendición de solo el reino de Dios. Él tiene que ser mi dueño, mi rey, mi Señor. Por eso tengo que disfrutar de la oración. Y mi misión es esa, que se levanten las obras del reino de Dios en cada lugar que estemos. Por eso tengo que disfrutar de la oración. Por eso Pablo, él lo disfrutaba, solo reino de Dios. Como somos débiles para cumplir la misión. Es verdad, somos débiles, pero el Señor Jesús el Cristo ha preparado todo para nosotros. Por eso lo tercero que es, solo con el Espíritu Santo. Solo con el Espíritu Santo. Pero vemos que los discípulos todavía ponían su mira en las cosas físicas, y en Hechos 1, versículos 6 y 7, le dice: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Todavía estaban mirando las cosas físicas, sus planes, y allí otra vez les tuvo que decir: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa eso? Que miremos solo el Espíritu Santo, que seamos llenos del Espíritu Santo, que no estemos mirando las cosas físicas, peleando por esas cosas, siendo engañados. No hay que perder el tiempo. Tenemos que estar enfocados en las cosas eternas de Dios. Necesitamos restaurar el poder. Es lo más importante. ¿Cuál es la cuarta cosa que estaba mirando constantemente Pablo? Solo la evangelización del mundo. Por eso el Señor ascendió, Hechos 1:9. Y en Hechos 1:11 se quedaron mirando al cielo. Y allí 2 ángeles le dijeron: varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Dejad de mirar al cielo. Tenéis que evangelizar. Hay que proclamar este evangelio. Jesús el Cristo volverá en su segunda venida, cuando sea proclamado este evangelio a todas las naciones. Por eso que estemos enfocados solo en la evangelización mundial. Y Pablo, que se aferró al pacto de solo Jesús el Cristo, que disfrutaba de la oración, del reino de Dios, del poder del Espíritu Santo, estaba totalmente alineado al deseo de Dios, la evangelización mundial. Entregó toda su vida. ¡Ay de mí si no predico el evangelio! Decía: ¡ay de mí! Realmente ese era el corazón de Pablo. Y es lo que el Señor en este día, a través de su preciosa palabra, quiere hablar a cada uno de nosotros. Porque el Señor nos escogió como a Pablo. No seamos engañados pensando: yo es que soy débil, o es que no he estudiado, o es que no tengo un respaldo humano, o es que estoy incluso enfermo. Dios le ha escogido. Dios no se ha equivocado con usted. Y Él le habla en este día, mirando lo que no se ve. Que estemos enfocándonos, que estemos teniendo el interés en las cosas eternas, que empecemos a centrarnos en Cristo, a disfrutar del reino de Dios a través de la oración, y con el poder del Espíritu Santo, que cada día, recibiendo la guía del Señor, estemos proclamando la evangelización mundial. Dios nos va a llevar a cumplir la evangelización mundial. ¿Es posible? Por supuesto, no hay nada imposible para Dios. Si tenemos ese corazón, Dios va a obrar para utilizarnos para la evangelización mundial. ¿Y cómo lo hará? ¿Cómo lo hizo en la vida de Pablo? Muy importante. Los encuentros, muy importante. Tenemos que disfrutar esa bendición del encuentro. Es muy importante encontrarnos con esas personas que Dios utiliza. En primer lugar, los que envía para prepararnos. Hay personas de Dios, personas que Dios va a utilizar para prepararnos.
Si tenemos ese corazón de la evangelización, Dios va a enviar personas, porque Él quiere cumplir la evangelización a través de nuestra vida. Por eso, Él va a empezar a enviar personas para prepararnos. ¿A quién envió? A Pablo, a Ananías, pero también a Bernabé. ¿Y quién era Bernabé? En Hechos 4, del 36 al 37, dice que vendió su heredad y lo puso todo para el Señor. Entregó todo el precio de la heredad. ¿Qué habla eso? Que entregó su vida totalmente para el Evangelio. Todo. Era solo Jesús el Cristo. Entregó toda su vida. Es lo que habla el corazón de Bernabé. Porque él miraba totalmente lo que no se ve, las cosas de Dios. Por eso no le importaba nada. Sabe que, como nosotros, es un peregrino, un extranjero que va por este mundo hacia su patria celestial. No necesitamos nada. Hay que entregar todo para el Evangelio. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Nuestro corazón. Lo importante es el corazón. Hay que entregar el corazón. Y Bernabé entregó todo su corazón. Por eso, Hechos 9:27, cuando Pablo se convirtió, dice que después de un tiempo fue a Jerusalén. Y como había sido perseguidor de la iglesia, los hermanos tenían miedo de él, porque él había sido perseguidor de la iglesia y no se creían que se hubiera convertido. Por eso se escondían, tenían miedo de él. Pero fue Bernabé, por gracia de Dios, el que vio realmente la obra que Dios iba a hacer en Pablo, ¿verdad? Y si disfrutamos de ese poder espiritual, vamos a ver distinto a la gente. Todas las personas que Dios ha escogido, Dios ha dado dones, talentos, tiene un plan con cada uno. Pero si no tenemos fuerza espiritual, vemos sus fallos, los juzgamos, los señalamos. O no podemos ver, ¿verdad?, lo que Dios va a hacer. Miguel Ángel, el escultor, él veía una roca, pero no veía como nosotros, él veía esa estatua que él iba a hacer, ¿verdad? Nosotros vemos una roca y ya está, ¿verdad?, sin forma, deforme, pero un escultor con ese talento no ve una roca, él ve una estatua perfecta, ¿verdad? Pues si tenemos ese estado espiritual, vamos a ver con los ojos de Dios cómo Dios nos mira. Y Dios, Él tiene un plan con cada uno de nosotros. Por eso es muy importante la bendición del encuentro. Esa persona de Dios, del Evangelio, esa persona como Bernabé que miraba lo que no se ve, ahí estaba su interés. Por eso se dio cuenta, Pablo, esta persona es importante. Dios la va a utilizar grandemente y Dios utilizó a Bernabé. Lo llevó allí junto a los apóstoles. También, cuando se levantó la iglesia de Antioquía, en Hechos 11, que es la iglesia donde por primera vez predicaron no solo a los judíos, sino a los gentiles, que es el deseo de Dios, ¿verdad? Y se levantó una gran obra. ¿A quién envió la iglesia de Jerusalén? A Bernabé. ¿Por qué? Dice que era un varón bueno, un varón lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Y Bernabé tenía mentalidad para las 237 naciones. La mayoría de los hermanos tenían una mentalidad nacionalista judía. Pensaban que solo el Evangelio era para los judíos. Pero el Evangelio era para todo el mundo. Por eso Dios utilizó a Bernabé. Él tenía esa mentalidad para las 237 naciones. Por eso vio cuando el Evangelio fue recibido por los gentiles. Bernabé estaba agradecido a Dios. Él era una persona que podía ser de ayuda para ellos porque estaba totalmente globalizado. Y tenemos que estar globalizados para que este Evangelio a través nuestro llegue a todas las naciones. Ese corazón a todas las naciones. Es el deseo de Dios y Bernabé lo tenía. Por supuesto, a través de ello, Pablo aprendió, ¿verdad? Por eso son personas que Dios nos envía para enseñarnos, para prepararnos. Por eso, él, viendo el campo, vio el horario. ¿Cuál era el horario? Pues se había levantado un avivamiento. Muchas personas habían conocido a Jesús el Cristo. Vio que era el horario de hacer trabajo grupal con ellos. Por eso dice en Hechos 11, 25 y 26, que fue a Tarso, donde estaba Saulo, lo llamó, y durante un año, en Antioquía, estuvieron entrenando a los discípulos. Allí, trabajando juntos.
Realmente era una persona que Dios envió para preparar a Pablo. Él tenía ese corazón de poder enseñar a Pablo, de poder levantar discípulos, y es el deseo de Dios, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Para cumplir la evangelización, la llave son los discípulos. Pero primero nosotros tenemos que estar realmente siendo esos discípulos, ¿verdad? Y es lo que hacía Bernabé. Por eso, a través de él, Pablo fue totalmente preparado, bendecido. En segundo lugar, Dios nos dará la bendición del encuentro no solo de personas para prepararnos. Luego llegará un horario como Pablo que nos enviará personas para colaborar con nosotros, para hacer un equipo, para cumplir la evangelización mundial en equipo. Esa es la manera que vemos a través de la vida de Pablo. Por eso cuando llegó a Corinto, que era esa ciudad de oscuridad, esa ciudad inmensa, pero una ciudad de corrupción total, allí tuvo esa bendición del encuentro. ¿Con quién? Con Aquila y Priscila. Aquila y Priscila habían estado en Hechos 2:10, allí recibiendo esa gracia del aposento alto. Ellos fueron a Roma, pero el emperador Claudio expulsó a los judíos. Por eso tuvieron que salir de ahí. ¿Y dónde fueron? A Corinto. ¿Y a quién se encontraron allí? A Pablo. Y precisamente tenían el mismo oficio. Pablo tenía su profesión como todos los judíos. Era constructor de tiendas, como Aquila y Priscila. Por eso hicieron esa bendición del encuentro, un equipo donde empezaron a orar, donde empezaron juntos a estar haciendo el movimiento de la palabra en la sinagoga, como dice Hechos 18. Luego hubo ese problema que Dios utilizó para continuar dando la palabra no solo a los judíos, sino a los gentiles. Y Dios levantó una gran obra en Corinto. Por eso, ¿hasta qué punto les ayudaron Aquila y Priscila a Pablo? Dice en Romanos 16, versículos 3 y 4, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Eran colaboradores. Y si estamos realmente mirando lo que no se ve, buscando las cosas eternas, enfocándonos en la evangelización, Dios nos pondrá también en su horario colaboradores para que juntos estemos evangelizando nuestros campos. Y dice el versículo 4, expusieron su vida por mí. Eso sí que es un colaborador, ¿verdad? Expusieron su vida por mí. Por supuesto, no era por Pablo, era por el Evangelio. Esos eran verdaderos colaboradores. Y dice, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Eran de bendición para todas las iglesias. Eso eran. Priscila y Aquila, un matrimonio internacional, fue utilizado para bendecir a toda la iglesia del Señor. Eran realmente 237, ¿verdad? Eran personas también globalizadas. Por eso realmente hay gente que dice, los peces de colores se juntan, ¿verdad? Y es así, se juntan. Si somos personas que empezamos a mirar las cosas eternas, las cosas de Dios, Dios nos dará esa bendición del encuentro. Primero, enviará personas para ser preparados. Dios los utilizará como Bernabé. Pablo recibió mucha gracia, fue preparado también a través de Bernabé. Y luego llegará otro horario donde nos pondrá colaboradores, personas que juntos podremos estar cumpliendo el deseo de Dios. ¿Y qué es lo tercero que vendrá? El Señor nos dará esas personas para que puedan continuar. ¿Quién son esos? Los discípulos. Por eso Pablo, en cada lugar que iba, Dios le daba esa bendición del encuentro, ese discípulo. Vemos en Listra le dio a Timoteo, en Filipo le dio a Lidia, en Tesalónica a Jasón. Y luego en Romanos 16, si lo miran, hay una lista inmensa de hospedadores, colaboradores, protectores. Eran discípulos. Con todo ese equipo, con esos discípulos, se llegó a cumplir la evangelización mundial. Y realmente es lo que Dios también va a hacer a través de nuestras vidas. Por eso que no seamos engañados. Puede ser que en este momento no esté teniendo victoria,
Puede ser que mi vida de fe no funcione. Por supuesto que todavía hay fallos en mi vida. No tengo que enfocarme en los fallos ni intentar solucionarlos. No, tengo que enfocarme, mirar lo que no se ve, enfocarme en las cosas eternas, empezar a restaurar mi estado espiritual. Ahí es lo que Dios me habla a través de la palabra. Urgentemente tengo que cambiar mi dirección y empezar a aferrarme a Jesús el Cristo, que ha consumado todo, a través de la oración disfrutar del reino de Dios. En ese momento cambiará mi estado espiritual, disfrutaré la plenitud del Espíritu Santo y empezaré a alinearme con el evangelismo hasta el punto que Dios me preparará para utilizarme para la evangelización mundial. Él me dará la bendición del encuentro, personas para prepararme, personas para colaborar, y luego me dará discípulos. Y realmente ese es el deseo de Dios. Jesús resucitado lo dijo claramente, Mateo 28, del 18 al 20, exactamente el 19, id y haced discípulos a todas las naciones. No es solo que conozcan a Jesús el Cristo, los tenemos que preparar, nutrir, levantar con la palabra. Hay que hacer discípulos, porque cuando un matrimonio tiene un bebé, no lo deja ya, ya lo deja fuera de su casa. No, todo lo contrario, es el momento donde más lo tienen que cuidar, alimentar, proteger, porque es vulnerable. Ahí necesita todavía más el cuidado, pues espiritualmente es lo mismo. Hay que levantar esos discípulos. Si empiezo a mirar lo que no se ve, a centrarme, a tener mi interés en primer lugar en las cosas de Dios, llegará ese horario que en mi campo, donde usted le ha levantado Dios como evangelista, en su campo, Dios le va a hacer encontrar con discípulos. Los tiene preparados. Pero por no tener ese estado espiritual, no los estamos viendo. Pero cuando esté cambiando mi estado espiritual, Dios me dará esa bendición del encuentro. Y no solo discípulos, Dios me empezará a utilizar como a Pablo para darles sanidad. Hay que dar sanidad. También es la palabra de Cristo resucitado. Marcos 16, del 15 al 20. Y sobre ellos pondrán sus manos y sanarán. Y no hablo solo de la sanidad física. Todas las personas que vamos a encontrarnos, que Dios obrará y conocen a Cristo, muchos de ellos tendrán heridas en su corazón del pasado. Muchos tendrán un trasfondo espiritual de su familia, de problemas, de idolatría. Otros pues vendrán de otras áreas donde Satanás los ha tomado durante mucho tiempo, ¿verdad? Pues hay que ayudarles a que puedan recibir sanidad, no solo espiritual, por supuesto, eso es lo primero, pero también sanidad mental, sanidad de las heridas del corazón, sanidad incluso física, por supuesto. Dios obra también de esa manera. Y tenemos que prepararnos, ¿verdad?, para levantar esa torre de sanidad y que ellos cada día puedan centrarse en la palabra, en la oración, puedan estar realmente transformando con el poder de la palabra, que es viva y eficaz, totalmente sus vidas, salir, que puedan quitar eso que está grabado, enraizado, naturalizado de manera incorrecta. Durante muchos años, solo con el poder del Evangelio pueden sanarse, para que puedan realmente disfrutar de este precioso Evangelio. Hace falta esa sanidad. Y en tercer lugar, Dios también nos conectará con las siguientes generaciones. ¿Quién son? Jóvenes, niños, adolescentes. Es el deseo de Dios, dejar que los niños se acerquen a mí, dice el Señor, ¿verdad? Es algo fundamental, traspasar este Evangelio. Es el deseo de Dios. Por eso Pablo entraba a las sinagogas, porque estaban allí los jóvenes. Él sabía la importancia de las siguientes generaciones. Y allí que les enseñaba la obviedad de Cristo. Es obvio, solo Cristo es la respuesta. Les enseñaba la oración, el culto, y les enseñaba que la única manera de evangelizar era con el reino de Dios, que se establezcan las obras del reino de Dios. Y es lo que tenemos que estar enseñando también a los jóvenes. De verdad, hay muchos jóvenes que, aunque van a la iglesia el domingo, pues es difícil para ellos. ¿Por qué? Bueno, tiene su lógica, ¿no? ¿Ustedes piensan que haciendo una hora de culto dominical van a poder contrarrestar todos los demás días de la semana escuchando palabras mentirosas en los colegios,
con las ideologías mentirosas que están poniendo, los teléfonos móviles, las películas, la música, que están enviando mensajes continuamente, mensajes que no son para nada la palabra de Dios, es lo contrario. Pues eso que escuchan durante toda la semana se graba, entra en el corazón de los jóvenes, se enraiza profundamente, lo empiezan a experimentar y llega a ser su naturaleza. Por supuesto, con 1 hora a la semana. No se puede, ¿verdad? Hay que levantar un sistema para poder ayudar a los jóvenes. Nosotros aquí, en la iglesia, tenemos un sistema, una torre, donde los sábados hemos juntado a todos los jóvenes de diferentes naciones y estamos, pues, teniendo ese sistema donde ellos escuchan la palabra, tienen tiempo para hacer fórum, para relacionarse, para hacer deporte, para aprender idiomas. Tenemos que ayudarles porque, o si no, realmente, ¿quién está robando sus corazones? Por supuesto, Satanás, que vino a hurtar, matar y destruir. Por eso tenemos que estar realmente recibiendo esa fuerza espiritual para cambiar totalmente también a nuestros jóvenes. Hay muchos creyentes que tienen problemas con sus hijos, no saben qué hacer. Y con buen corazón les decimos cosas a los hijos. Los intentamos obligar con buen corazón, ¿verdad? Pero sin darnos cuenta les molestamos más. Por eso la respuesta Dios nos la da en este día en la palabra. En vez de estar intentando cambiar a nuestros hijos, que primero estemos cambiando nuestras vidas. Que estemos mirando a Cristo en primer lugar. Que estemos enfocándonos en lo que no se ve, en las cosas eternas, en las cosas de Dios. Si empezamos todos los días a restaurar esa torre de oración en nuestras vidas, tener un tiempo marcado para empezar a orar, para poder recibir la palabra, recibir gracia. No solo leer la palabra, es recibir gracia, es distinto. En ese momento Dios nos va a sanar a nosotros, va a cambiar nuestro estado espiritual. Y si yo cambio mi estado espiritual, eso es lo que voy a transmitir. Realmente, al estar disfrutando de la plenitud del Espíritu Santo, eso es lo que decía Pablo, vestirse de Cristo. También lo llama, estoy escondido en Cristo. Y ahí, como decía Pablo, saldrá ese olor, esa fragancia de Cristo a través nuestro. Dios obrará en nuestros hijos, sin esfuerzo. Al cambiar nuestro estado espiritual, cambiará mi matrimonio, cambiará mi relación con mis hijos. En el trabajo serás exactamente igual. Y eso es la evangelización. Por eso, la evangelización mundial comienza en mí, ¿verdad? En mí primero. Yo tengo que disfrutar este evangelio, tengo que estar evangelizado, tengo que estar globalizado. Y ahí realmente Dios empezará a levantar respuestas a través de mi vida. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que tomen esta palabra que Dios nos da. Es la dirección, es la respuesta para nuestra vida, para esta semana, para nuestros campos, mirando lo que no se ve. Que estemos enfocados, direccionados en las cosas eternas, en las cosas espirituales, en todas las bendiciones que ya tenemos por gracia de Dios en Jesús el Cristo.